Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Mercedes Neira, soy licenciada en fonoaudiología. Estoy trabajando en la SARIP del Hospital Pirovano. Esta presentación la hicimos en conjunto con las fonoaudiólogas de los diferentes efectores. Participa este proyecto de SARIP, que son el Hospital Álvarez, el Argerich, el Fernández, el Pirovano, el CEMAR 1, el CEMAR 2 y el CESAC 21. El objetivo de este encuentro es poder acercarlos a nuestra profesión, contarles quiénes somos, qué hacemos. Para eso vamos a dar una breve descripción de lo que es la fonoaudiología. Es una disciplina que en nuestro país surge a mediados del siglo pasado, integra las ciencias de la salud y aborda a las personas en todas las etapas del ciclo vital. Es decir, que podemos encontrarnos con pacientes recién nacidos hasta pacientes gerontes o en fin de vida, abordando patologías y situaciones de diferente grado de complejidad y en todos los niveles del sistema de salud. Por lo cual estamos presentes en centros de salud, CEMAR, hospitales de agudos, hospitales monovalentes y hospitales de rehabilitación, desde la atención en consultorios externos hasta la atención en diferentes unidades de internación como neonatología o terapia intensiva o intermedia. Y lo que hacemos en estos diferentes niveles es encargarnos de la promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación e investigación de 5 áreas que forman la base y el pilar de nuestra profesión, que a continuación las va a desarrollar mi compañera Celeste. En el área de fonoestomatología abordamos las funciones y estructuras que se vinculan con la deglución. Podemos intervenir en la lactancia de los recién nacidos y también en pacientes adultos con disfagia. Por el otro lado, en el área de comunicación, lenguaje y habla, trabajamos con pacientes pediátricos sin lenguaje o por ahí con un retraso en el desarrollo del mismo, y también adultos con afasia. Por otro lado, existe el área de la audiología, donde realizamos evaluaciones audiológicas completas y también acompañamos a los pacientes en el proceso de equipamiento auditivo, ya sea con audífonos o implantes cocleares. En el área de la voz, abordamos desde difonías leves hasta difonías severas. Sabemos que cada una de estas difonías pueden tener diversas etiologías. E incluso también abordamos a los pacientes laringectomizados, donde les enseñamos y entrenamos también las voces alaríngeas. Por último, en el área de intervención temprana, acompañamos el neurodesarrollo de los niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Es importante mencionar que todas estas áreas se encuentran vinculadas, principalmente ¿con qué? Con la comunicación, es decir, que nosotros acompañamos a los pacientes, ayudamos para que puedan optimizar la comunicación con su entorno, con sus familiares, con su familia, con sus seres queridos. Y todas estas áreas están constantemente en interrelación y requieren de un abordaje con diversas disciplinas, ya sea con otorrinolaringología, pediatría, nutrición, entre otras. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Sabona, soy licenciada en fonoaudiología del Hospital Argerich, y nuestra intervención dentro de la SARIP, de todas estas áreas que comentó recién mi colega, es en lo que es las áreas que respectan a la deglución, o sea, los pacientes que presentan disfagia, al área de la voz, o sea, los pacientes que presentan disfonía, o a pacientes que presentan alguna alteración en la comunicación, lenguaje y cognición. Voy a sacar mi video para que después tengo la conexión inestable. Siguiente, por favor. Bien, frente a lo que es el COVID, la pandemia y cómo es nuestra intervención, realmente se nos plantearon algunas cosas y tuvimos que reconfigurar nuestra práctica, porque nosotros utilizamos muchísimo material concreto, entonces, así como todas las disciplinas, tuvimos que repensar cómo hacer y utilizar material descartable, protección. Nosotros nos valemos muchísimo de la mímica y de lo gestual, entonces todo este equipamiento, el equipo de protección personal, realmente nos limita muchísimo en ese sentido. Siguiente. Bien, entonces, bueno, nuestros desafíos fueron también esto que es lo que es el síndrome post-terapia intensiva, ¿sí?
ya sea por el paciente con sarcopenia, polineuropatía, esa dependencia que tiene. Nosotros necesitamos ver si el paciente se autovale, si puede autovaler, si puede comer de forma independiente o no, porque muchas veces en lo habitual nosotros contamos con la presencia de los familiares, que en este caso los familiares no están. Entonces si es un paciente que requiere de asistencia, no va a contar con eso y va a solamente depender de enfermería o del resto de los profesionales de salud, y esto también hace que el personal de salud se vea sobrecargado, y esto, bueno, realmente plantea un desafío para nosotras como para todos los demás profesionales de la salud que intervenimos en estas salas. Siguiente. Bien, como comentábamos recién, una de las áreas que nosotros abordamos dentro de lo que es la SARIP es el área de disfagia. Habitualmente nosotros podemos contar no solo con una evaluación clínica, sino con la posibilidad de hacer una FIS o una videofluoroscopía, cosa que en este caso particular, no contamos con eso, entonces debemos limitarnos exclusivamente a la evaluación clínica, aunque no es poca cosa, obviamente. Tenemos una evaluación que abarca varias partes. Cada hospital tiene un protocolo diferente, pero donde la evaluación es donde se evalúan el estado cognitivo del paciente, la vía de alimentación al momento de la interconsulta, cómo está cognitivamente, si es un paciente que está vigil, si está con tendencia al sueño, todo eso porque nosotros necesitamos de un paciente que esté en condiciones de ser alimentado, de alimentarse. Por otro lado, también evaluamos cómo está la sensibilidad y la función motora de todas las estructuras orolinguofaciales, que son las que intervienen en la deglución. Entonces necesitamos saber si contamos con indemnidad de estas estructuras o cómo están afectadas para poder plantear nuestro plan de tratamiento, nuestro abordaje terapéutico en función de esto. Por otro lado, si el paciente presenta disparos deglutorios o reflejo deglutorio y está en condiciones de ser evaluado con alimento, también vamos a hacer una evaluación con diferentes consistencias, ¿sí? Vamos a empezar, habitualmente se empieza con semisólidos, sólidos y líquidos, y se puede variar dependiendo de la necesidad del paciente. En la evaluación clínica vamos a contar con la auscultación cervical y con la saturación en sangre de oxígeno como parámetros, sumado a otros parámetros que como fonoaudiólogas nosotras tenemos en cuenta, como la calidad vocal previa y posterior a la ingesta, la amplitud del ascenso laringio. O sea, son un montón, una sumatoria de cosas que observamos para determinar si el paciente está en condiciones o no de alimentarse y de alimentarse con qué consistencias. Algo que también para nosotras es fundamental es el tema de la higiene oral, porque la higiene oral, un paciente que tiene una pobre higiene oral no va a contar con la sensibilidad suficiente para alimentarse o para limpiar los residuos que puedan llegar a quedar en su cavidad oral. Así que es algo fundamental para nosotras trabajar en eso y también contar con la colaboración de enfermería para contar con esta higiene de la boca, que además sabemos que esas bacterias que se acumulan y si el paciente las aspira, esto trae muchísimas complicaciones neumonológicas, que es lo que queremos evitar. Siguiente. Bien, en cuanto a lo que es respiratorio y fonatorio, también nosotros en condiciones habituales contamos con la fibrolaringoscopía realizada por los otorrinos, pero bueno, en estos casos realmente lo único que nosotros podemos hacer es una evaluación perceptual, y como la mayoría de nuestros pacientes han pasado por una intubación, sabemos que las cuerdas vocales pueden estar lesionadas por estas intubaciones, y podemos encontrar dentro de las cuerdas vocales edema, granulomas, úlceras o paresia o parálisis,
que la única manera que nosotros tenemos de evaluarlo hoy en día es a través de estas evaluaciones perceptuales que comentaba recién. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta es el tiempo máximo de fonación y el índice SE, que son estimaciones de la eficiencia vocal. Por otro lado, tenemos el índice de discapacidad vocal, que es el VIHI, que es una herramienta que intenta evaluar el impacto de la calidad vocal en la vida del paciente, ¿sí? Y por otro lado tenemos la escala Gravas, que es una evaluación perceptual de la voz que mide el diferente grado de disfonía y las diferentes características de esa disfonía. Siguiente. Las manos y los pies helados. En cuanto a lo que es comunicación, lenguaje y neurocognición, vamos a hacer una evaluación de la comunicación, es decir, si la comunicación es eficiente o deficiente, si el paciente logra comunicar sus necesidades y sus pesares, o si necesita algún tipo de comunicación aumentativa alternativa a través de algún comunicador para poder comunicarse con el entorno. Por otro lado, vamos a evaluar también lo que es el lenguaje, vamos a ver si el paciente comprende órdenes, si comprende órdenes simples o órdenes de más de un comando, si logra designar objetos entre varios, si cómo está su lenguaje espontáneo, si puede verbalmente comunicarse con los demás, si logra denominar objetos o no. En la sala lo que se hace por lo general es una evaluación más rudimentaria, y después, como van a comentar mis compañeras, la evaluación va a ir un poquito más fino. En cuanto a lo que es neurocognición, nosotros hacemos en la sala una prueba de screening, utilizando dos protocolos diferentes, que son el ACR y el INECO Frontal Screening, donde haces una evaluación muy somera de las diferentes áreas cognitivas, y vamos a hacer una evaluación completa, ya sea del lenguaje o de la neurocognición, en aquellos pacientes que durante su estadía en la SARIP estén en condiciones psicofísicas de realizarla, y si no, va a ser en el momento posagudo, luego del alta hospitalaria. Siguiente. No sé. Bueno. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Hola, acá. No, mi nombre es Mariana Valente, soy la fonoaudióloga de SARIP del Hospital Álvarez, y bueno, les voy a hablar sobre el abordaje terapéutico que hacemos desde nuestra profesión. En la sala SARIP puntualmente trabajamos con frecuencia de 1 o 2 sesiones diarias, de lunes a viernes. El objetivo que tenemos con estos pacientes es restablecer las funciones deglutorias, fonatorias y del lenguaje, luego de las internaciones más o menos prolongadas en las unidades de terapia intensiva. Siguiente, por favor. Bueno, acá los pacientes que tienen disfagia, que es el trastorno deglutorio, nuestro objetivo puntualmente es lograr el rendimiento deglutorio adecuado para el manejo de las secreciones orales, la saliva, y la alimentación nutricional e hídrica, y propiciando especialmente lo que es la eficacia y la seguridad deglutoria, es decir, el adecuado funcionamiento de las estructuras que intervienen en la deglución, y la seguridad en cuanto a disminuir o evitar los riesgos de penetraciones o aspiraciones. Y trabajamos desde esta manera para la prevención de las patologías respiratorias, lo que serían las neumonías aspirativas, y las patologías nutricionales, lo que tenga que ver con la desnutrición y la deshidratación. Bueno, vamos a trabajar como estructuras musculares, todo lo que es la terapia miofuncional. Vamos a tratar de restablecer los patrones de fuerza, de amplitud, en la movilidad de los órganos orales y orofaringios, lengua, velo, mejillas, y a nivel orofaringio también, faringio. Y vamos a hacer la estimulación sensoperceptiva, trabajamos con estímulos térmicos, con frío, con estímulos táctiles, de presión, con estímulos gustativos, y buscamos la activación de los reflejos. Los pacientes muchas veces pueden llegar que tengan su reflejo abolido, el reflejo deglutorio,
o disminuido, que no es suficiente para la ingesta de la vía oral. Entonces, bueno, todo lo que vamos trabajando tiene que ver con activar este reflejo de glutorio, el reflejo tusígeno, que muchas veces es insuficiente como mecanismo de protección también de la vía aérea. Y bueno, todo esto sería la parte, y el manejo de la saliva sobre todo, ¿no? Lo que es la parte pre-nutricional. Cuando nosotros consideramos que el paciente ya logró un nivel de manejo en el cual nos consideramos que podemos probar con alimentos, vamos haciendo las evaluaciones, como comentó recién Gabriela. Como parte de la terapéutica también vamos haciendo evaluaciones y definiendo si el paciente va a estar o no en condiciones de iniciar con algo en vía oral. Y vamos a determinar cuál va a ser la vía de alimentación adecuada o más indicada para el paciente en ese momento. Sabemos que el paciente puede venir con sonda nasogástrica o con gastrostomía, o puede tener una alimentación oral, o puede tener la alimentación mixta, que es la que nosotros vamos a ir trabajando, desde el paciente que viene sin vía oral, hasta que logra la oralidad para que sea completa en calidad de alimentos, de nutrientes, en hidratación. Hay una transición, que es lo que nosotros llamamos la alimentación mixta. Se sostiene un soporte nutricional por la vía alternativa de alimentación, mientras se va iniciando paulatinamente la vía oral. En general, iniciamos con las consistencias semisólidas, homogéneas, cremosas, que son las de más fácil manejo, y paulatinamente, con colaciones, primero un trabajo en sesión, en donde se hace todo un entrenamiento de glutorio del paciente para que pueda ir incorporando maniobras compensatorias, y mientras tanto vamos reevaluando permanentemente ese desempeño. Y tenemos que ver el tema también de cómo vamos a ir adecuando, haciendo las modificaciones que se necesiten en las consistencias que vamos trabajando. Por ejemplo, el líquido ligero, muchas veces es un líquido, el líquido discurre muy rápidamente, es una consistencia de alto riesgo aspirativo, entonces contamos con la posibilidad de usar espesantes para ir trabajando las diferentes densidades y encontrar la densidad que sea adecuada para que el paciente no tenga una aspiración. Vamos chequeando permanentemente si hay tos, si hay carraspeo, si hay lago faríngeo, todas las características que nos puedan ir dando una guía de por dónde ir dirigiendo la oralidad. Es importante también los utensilios que elegimos para el paciente. Muchas veces elegir una cuchara o elegir un sorbete o un vaso puede dar mejor o peor calidad en el proceso de glutorio. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el paciente, vamos viendo cuál es la mejor opción para ese paciente. Hay, por ejemplo, el vaso puede generar sorbos muy grandes, sorbos que no controlan el paciente en el volumen, que no tiene buenas presiones, y puede producirle una aspiración del líquido cuando manejado con sorbete o con cuchara. Este paciente puede resolver el déficit de glutorio, compensarlo y sí ir progresando. Y vamos a progresar y vamos a ir viendo, que acá trabajamos mucho con nutrición, la progresión de las consistencias, porque si el paciente inicia con una consistencia semisólida, cremosa, mientras va progresando en sus ingestas con estas consistencias, en las sesiones vamos trabajando lo que tiene que ver con la masticación, con el manejo de otras densidades más complejas que requieran armado del bolo, otra fuerza de propulsión, y vamos a ir trabajando con las pautas preventivas, en donde pautas simples, como ser, bueno, obviamente respetar las consistencias que se indicaron para ese momento, estar bien sentado al momento de la ingesta, tomar bocados pequeños, tener asistencia en caso que lo necesita, que bueno, que ese es un punto bastante importante y complejo ahora por lo que mencionábamos de las salas COVID, de los pacientes que no tienen el acompañamiento familiar.
pero cuando trabajamos con posibilidad de acompañamiento familiar o de cuidadores, se hace todo un entrenamiento con esa persona que lo va a asistir para respetar las pautas lo mejor posible. Y bueno, y hay también posibilidad de hacer maniobras compensatorias de posturas de cabeza que facilitan el traslado del bolo, o limpiezas, por ejemplo, de restos que puedan quedar en niveles de valécula o senos piriformes. Todo para ir optimizando el proceso. Nosotros estamos trabajando mucho más desde la clínica, como dijimos, como dijo Gabriela en la parte de la evaluación, las pruebas objetivas también nos van a dar herramientas para la terapéutica en función de cómo den esos resultados de videodeglución en cuanto a los restos, a los tiempos de traslado, a si hay penetración o aspiración. Bueno, cuando tenemos posibilidad de hacer estos estudios, también tomamos más allá de que si se aspira o no se aspira, tomamos herramientas que nos ayuden a planificar terapéutica. Y en los pacientes con traqueostomía, bueno, tenemos que trabajar por esta vía artificial, en todo el proceso de reestructuración, y vamos a trabajar, acá trabajamos mucho con kinesiología, que nos ayuda en la preparación del paciente, en las aspiraciones de las secreciones, en los desinflados de balón, en la posibilidad de ir probando las diferentes consistencias en la deglución, que las hacemos a través de las pruebas de Blue Test, ya sea de saliva sola, para ver el manejo deglutorio de saliva por fuera del estímulo del alimento, y cuando empezamos con el paciente a trabajar con alimentos, bueno, pintamos las consistencias que vamos a ir trabajando, ya sean los líquidos en sus diferentes densidades, o los semisólidos que trabajemos, o para ir teniendo un registro que se vea más fácilmente de qué pasa con ese alimento que el paciente ingiere. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una escala, esta es una estandarización internacional que se está usando desde el 2013, en donde se planificó un consenso de las consistencias para cada nivel. Acá, a estos dos triángulos van desde los líquidos, líquido fino, que es el líquido que no tiene ningún tipo de agregado para modificar la densidad, la viscosidad, ligeramente espesa, poco espesa, moderadamente espesa o extremadamente espeso. Esto va a variar según la cantidad de espesante que uno le ponga a ese líquido que está modificando la consistencia. Y en la parte de alimentos, utilizamos alimentos modificados en su estructura natural, digamos. Por ejemplo, vamos desde las consistencias licuadas o los purés, trabajados con mini pimer, que sería, por ejemplo, el nivel 4, que en la foto inferior se ve lo blanco sería el pollo transformado, modificado en su consistencia, para los pacientes que recién comienzan. Y a medida que vamos subiendo, van aumentando los tamaños del bocado, hasta llegar al nivel 6, y después el nivel 7, que ya es una dieta regular. También hay alimentos que se van agregando según el nivel de complejidad que tengan, y lo importante de esto es que permite consensuar con otros profesionales del equipo, básicamente con nutrición para nosotros, poder decir, bueno, este paciente está para un nivel 4, entonces todos sabemos que un nivel 4 va a tener alimentos modificados de determinada manera. Cuando está para progresar, lo progresaremos a un nivel 5, un nivel 6. Bueno, hay pacientes que ya comienzan con un nivel más elevado, dependerá del déficit que tengan. Y esto, bueno, es lo que se busca desde este consenso internacional de instalar en el trabajo con los pacientes con disfagia en el progreso de la alimentación. La próxima, por favor. Bueno, este es el paciente del medio, es el mismo paciente que está en la foto de la derecha, que mandó la foto después cuando ya estaba en la casa, y la foto del medio es cuando recién ingresaba, que
con traqueotomía, sonda nasogástrica, y bueno, y después ya cuando mandó la foto por WhatsApp, cuando ya se había ido. La siguiente, por favor. Bueno, en la fonación tenemos por objetivo, obviamente las disfonías que nos vamos a encontrar con los pacientes son por posintubación o por la debilidad, y vamos a tener como objetivo lograr restablecer los patrones de intensidad y cualidad vocal que optimicen las emisiones de la voz para la comunicación verbal y protección de la vía aérea. Vamos a trabajar coordinación fonorrespiratoria, coordinación respiratoria, vamos a trabajar con ejercicios que favorezcan la respiración costodiafragmática, básicamente para optimizar la función respiratoria, las dosificaciones del soplo, que van a servir para la producción de palabras, de sonidos, de palabras simples, de palabras de mayor duración, de frases, etc. Bueno, los ejercicios fonatorios. Y trabajamos con ejercicios cuando ya el paciente tiene la fonación restablecida, la posibilidad de hablar, impostación, proyección de la voz, para ir mejorando la cualidad vocal, para que sea lo más efectiva posible que logre. La próxima. Bueno, y en comunicación y lenguaje y neurocognición, el objetivo va a ser restablecer la comunicación, ya sea de la función lingüística, a partir de la comprensión y de la expresión, del lenguaje verbal, escrito y gestual. Se va a trabajar con diferentes estímulos que favorezcan la nominación, la denominación, el armado de frases. Si el paciente no tiene posibilidad del lenguaje verbal, se verá si se puede desde el lenguaje escrito, y si no puede desde el lenguaje escrito, desde el gestual. Siempre buscando la posibilidad mínima de que en esta instancia el paciente pueda manifestar una necesidad básica, un estado de ánimo, si tiene frío o calor, si está incómodo, si necesita algún cambio postural, bueno, lo que tenga que ver más básicamente con confort, con estados de ánimo. Y en caso que no se pueda obtener a través de lo verbal o de lo escrito, se utiliza la comunicación aumentativa alternativa, que son pictogramas que a través de figuras y de dibujos se manifiestan verbos, acciones, situaciones emocionales, necesidades básicas, por señalamiento. Y la estimulación de las restantes habilidades cognitivas que participan en el proceso de comunicación humana, que también impactan sobre la calidad de vida del paciente, que tengan que ver con atención, memoria, funciones ejecutivas y visoespacialidad. La siguiente, por favor. Creo que ya estamos, sí. Le cedo entonces el lugar a mis compañeras. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mariela Piñeiro, soy licenciada en fonoaudiología y estoy trabajando en el CEMAR 2 en este momento, y voy a hablar en representación de mis colegas que están en el CEMAR 1 y en el CESAC 21. Estamos acá viendo las fotos de las fachadas de los 3 edificios. La siguiente. Bueno, nuestro trabajo en los CESAC y los CEMAR es en la etapa luego del agudo o del subagudo, cuando el paciente ya ha estado de alta, con lo cual trabajamos de la misma manera que venían hablando mis colegas, pero en otra etapa de la vida del paciente y de estado de evolución de esta enfermedad. Con lo cual nos encontramos con un paciente que puede tener distintas secuelas. Acá estamos viendo el trabajo que se genera en los CESAC y los CEMAR, donde se hace trabajo de territorio, es decir, que se va a buscar esos pacientes que fueron externados y están en el barrio, o directamente recibimos derivación de los distintos hospitales. La siguiente. Bueno, el CEMAR 1, como les contaba, es un centro de media complejidad, es un poquito más que un CESAC y un poquito menos que un hospital, digamos, para hablarlas con palabras simples, y se referencia el CEMAR 1 con los hospitales Tornú, Durán y Álvarez. El CEMAR 2 es un centro de media complejidad que se referencia con los hospitales Pena, Argerich,
Muñiz y bueno, los CESAC de la zona, y el CESAC 21 es el área programática del Hospital Fernández, que trabaja también con un equipo transdisciplinario, cada uno desde su expertise, pero atendiendo a un mismo paciente. Es decir, que continuamos con la misma metodología de la sala SARIP, pero luego de la externación del paciente. La siguiente. Antes del alta o al alta, lo que pedimos es que el epicrisis pueda quedar registrado todo lo que ha sucedido con el paciente desde que se internó hasta que le dieron de alta. Qué estudios de laboratorio se hicieron, los estudios complementarios realizados, se hicieron rayos, tomografías, si pudieron acceder al FES en algún lugar, qué tratamientos recibieron durante la internación, qué indicaciones de control se indican en caso de requerir regresar al hospital y qué medicación se indica al alta. Lo que nosotros vemos últimamente es que los pacientes con COVID al alta hospitalaria siguen muy secuelados, sobre todo los que cursaron un cuadro moderado severo, ¿sí? Es decir, que nosotros estamos trabajando actualmente con una enfermedad que no conocemos del todo, se conocen los resultados a largo plazo de este COVID-19, pero lo que vemos es que es probable que los pacientes que como dije recién, que cursaron con enfermedad grave o moderada incluso, tienen un mayor deterioro de la salud en general. Obviamente hay que ver el estado previo de ese paciente, ¿no? Nosotros trabajamos en nuestros lugares con poblaciones difíciles o vulnerables, por lo tanto tenemos que ver la comorbilidad que presentaban esos pacientes, la edad que tiene ese paciente, todo el estatus previo con el que viene, y además tuvo un COVID, con lo cual estamos viendo que, si bien está en la sala SARIP, luego de la UTI, que les minimiza muchísimo todos los síndromes post-terapia intensiva, el paciente sigue quedando muy secuelado. Nosotros sabemos que en los hospitales se está trabajando, como dijo Martín, con una media de internación de 10 días, que es un promedio buenísimo, y que se intenta al alta que el paciente quede lo más independizado posible, digamos, al caminar, para higienizarse, para comer, pero lo que estamos viendo es que hay un gran abanico de grado de severidad. Entonces, lo que nos preguntamos, que no nos hemos respondido aún, pero bueno, queda en el aire para que lo sigamos pensando, es qué pasa con la rehabilitación de los pacientes. Digamos, las alteraciones físicas y cognitivas que quedan en los pacientes, creo que en la próxima había mencionado algunos puntos de secuelas. La próxima diapo, ¿puede ser? Eso, lo que decía recién, que después de la terapia intensiva hay muchas secuelas neuromusculares, bueno, que la polineuropatía, que vemos un montón, obviamente la depresión, el estrés postraumático y trastornos del sueño, que vemos mucho porque los pacientes han estado en terapia, la mayoría de los que recibimos bastante tiempo, con lo cual reciben una gran cantidad de medicación, oxígeno, y si no, una intervención mecánica para respirar, con lo cual las secuelas son muchas. Secuelas neurocognitivas, trastornos respiratorios, deglutorios y fonatorios. Y bueno, como decíamos, el deterioro es grande, y lo que nos preguntábamos es, cuando estamos recibiendo al paciente, ¿qué alteraciones físicas y cognitivas quedan? Y estamos viendo que hay un gran abanico, como decía, desde pequeños deterioros de memoria, trastornos del sueño, problemas de inestabilidad emocional, hasta problemas graves a nivel cognitivo y lingüístico, y también vemos un gran abanico en relación a los problemas de disfagia, pacientes que presentan problemas para tragar sencillos o que vienen con una dieta oralizada, con muy poca intervención, y pacientes que fueron decanulados, bueno, destetados después de estar mucho tiempo intubados, con destetes muy traumáticos, y les quedan con muchas secuelas en su proceso deglutorio. Entonces alteran todas las funciones deglutorias, fonatorias y respiratorias. Y bueno, esto que nos preguntábamos también, ¿cuál es el impacto en la salud y en el bienestar del paciente y la familia? Entonces, acá nosotros en este nivel tenemos la posibilidad de trabajar transdisciplinariamente con las familias de estos pacientes, cosa que es muy importante, porque estas secuelas, de este modo, se reducen muchísimo. En nuestro CEMAR tenemos kinesiólogos, médico generalista, neumonólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional y trabajadora social, y psicólogas. Así que se trabaja muy bien, porque cada uno desde su expertise puede trabajar sobre el mismo paciente.
Entonces logramos que este impacto en la salud del paciente y de la familia en general sea lo menos terrible posible. Digo terrible porque es terrible. Hoy vi a un paciente y a su familia, que son profesionales de la salud, la familia estuvo en el Muñiz internado, y me contaba la angustia que tienen a pesar de saber de qué se trata y ser del palo, digamos. Cuando a uno le toca de cerca, la verdad que es muy angustioso. Y por eso siempre nos preguntamos cuánto y cómo se recupera el paciente después del alta de una UCI, y ahora nos estamos preguntando cuánto y cómo se recupera después de un COVID, más la comorbilidad, y cómo impacta esta enfermedad en el post-COVID, en la salud en general y en la atención del sistema de salud en particular. Así que, bueno, estamos haciendo camino al andar, pero lo que vemos es que tanto el objetivo fonobiológico como el resto de mis colegas, trabajando en equipo con tanto estímulo semanal, podemos minimizar y rehabilitar las secuelas que permanecen luego del alta de la internación. Creo que nada más. Nada más. Bueno, buenas tardes. Yo soy María Eugenia Colangelo, yo estoy trabajando en la SARIP del Hospital Fernández, y les mostramos acá unos cuadros que podemos decir que gracias a esta pandemia generó algo positivo, que fue que todos los servicios de fonoaudiología del Hospital Fernández, del Argerich, del Álvarez, del Pirovano, y los EMAR 1 y 2 y el CESAC 21, nos hayamos puesto de acuerdo, podamos hacer un consenso de qué evaluaciones tomar. Entonces pudimos empezar a generar estas tablas para poder ir volcando todos nuestros datos, para poder ir haciendo un seguimiento de estos pacientes. Estas tablas están modificándose constantemente a medida de que vamos avanzando y vamos tratando más pacientes. Siguiente. Bueno, con estas tablas pudimos armar estos resultados, que encontramos que desde fonoaudiología, desde que comenzamos la sala SARIP, tanto desde los que son los hospitales como los otros efectores, atendimos 68 pacientes. De esos 68 pacientes, tenemos 32 que actualmente están siendo atendidos en los SARIP, y 36 pacientes fueron dados de alta médica. De esos 36 pacientes que se fueron de alta médica, solamente 30 tuvieron el alta hospitalaria, y 6 hicieron seguimiento fonoaudiológico en los consultorios externos de los hospitales, o en los EMAR o en los CESAC, de forma presencial o de forma de teleasistencia. Siguiente. Bueno, los datos, lo que más vimos en nuestra internación fue que el área más afectada era la parte de fonoestomatología, en primer lugar, donde se ven afectados sobre todo las estructuras orofaciales y la parte de la deglución. Esta fue el área que más abordamos en los pacientes internados, seguido por la parte vocal, en donde se vio que la mayor afectación estaba en lo que era el aspecto respiratorio y el aspecto fonatorio, y en tercer lugar se encontraba más afectado todo lo que era comunicación y lenguaje. Siguiente. Bueno, lo que pudimos ver también es que de 60 pacientes que fueron evaluados al ingresar al SARIP de internación, o sea, estamos hablando acá de los hospitales, 15 pacientes ingresaron alimentándose por sonda nasogástrica, y 39 pacientes ingresaron alimentándose por vía oral con alguna modificación de su dieta, es decir, basándonos en la escala ITSI. Estaban comiendo con alguna modificación, tanto en los líquidos, o en los sólidos, o en ambos. Todos estos pacientes recibieron tratamiento fonoaudiológico durante su internación, y todos se pudieron ir a sus casas comiendo por vía oral. Solamente 9 se fueron con alguna adaptación en su dieta, que tampoco limitó o imposibilitó que se puedan autoalimentar o que puedan ser funcionales en sus hogares. Y que después estos siguieron en seguimiento por teleasistencia o de forma presencial en los CESAC, en los EMAR o en los consultorios externos del hospital. Siguiente. Bueno, lo que nosotras queríamos remarcar es que la importancia del rol de la fonoaudiología en la sala SARIP, lo importante que es poder trabajar de forma transdisciplinaria con todas estas profesiones. La realidad es que vemos cambios súper importantes en los pacientes, y tenemos mucha suerte de poder trabajar de esta forma, de poder trabajar junto con clínica médica, de poder trabajar junto con enfermería, poder trabajar con kinesiología, con lo importante que es
que alguien nos pueda y nos ayude a posicionar el paciente y que esté también con toda la parte respiratoria. Lo importante era trabajar con nutrición, poder trabajar con todo el tema de las consistencias para poder ir progresando y acompañando a estos pacientes en sus dietas. La importancia también de trabajar con el área de psicología, porque si no tenemos un paciente que está motivado o que está bien anímicamente, es muy difícil poder acompañarlo en este proceso, como decía mi colega, que es doloroso y que es traumático, y poder trabajar también con otras áreas, también como trabajo social, porque también hay una realidad que el paciente está más o menos en una media de 10 días internado con nosotros y que después vuelve a su hogar. Entonces, ¿cómo vuelve? ¿Qué adaptaciones hay que hacer en su hogar? ¿Y qué cosas necesita para poder seguir? Y bueno, y poder trabajar también junto con el área de musicoterapia y de terapia ocupacional, que son también muy importantes en todo lo que es esta rehabilitación transdisciplinaria, buscando que el paciente se pueda ir de alta de la forma más funcional y autónoma posible y con las menores secuelas posibles. Siguiente. Bueno, y para terminar les queríamos dejar esta frase que dice: el trabajo en equipo es el secreto que hace que gente común consiga resultados pocos comunes. Así que nada, de todas nosotras gracias, y la verdad es que es un orgullo y un placer poder trabajar de forma transdisciplinaria con tantos equipos y poder trabajar entre nosotras como equipo también. Así que bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias chicas. Excelente presentación. Ahí Marcela Banchi, ¿querés decir algo? Marcela, si querés decir algo, habilita el micrófono. No, perdón, solo quería aplaudirlas y a lo mejor toqué mal la manito, porque me encantó Bueno. la ponencia que hicieron acá las colegas. Carla Peikert, ¿querías decir algo o también estás aplaudiendo? También estaba aplaudiendo a las colegas Bueno. de los diferentes hospitales. Si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta. Martín. Sí. ¿Cómo está resultando el tema de la transdisciplina? Se está repitiendo en cada exponente. El estímulo continuo. Veo que eso es lo que es SARIP, ¿no? El pedir siempre un poquito más. Y contar los riesgos, como yo siempre digo, monitoreando con todos los instrumentos que tenemos para que el paciente no corra ningún problema de salud agravado, ¿no? Es trabajar al límite, entre comillas, porque están bien guiados. Pero cómo repiten, y me gusta mucho la transdisciplina y el estímulo continuo, que es lo que estamos buscando y para acelerar los procesos de recuperación. Yo tengo una pregunta, Martín, para hacerle a Mariela. Me quedó una duda en el CEMAR, cuando nombró al equipo interdisciplinario, no nombró nutricionista. ¿No tienen en el CEMAR nutricionista? No, por ahora no. Bueno, Martín, ahí tenés un tema pendiente. En el CESAC 21 sí hay nutricionista, y en cada uno ahí depende el lugar, y además en este momento hay muchos profesionales que están de licencia por ser personas de riesgo. Entonces, en algunos hay y están de licencia, y en otros hay y están trabajando. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo de esta charla? ¿Hacer alguna pregunta al respecto? Estuvieron muy bien, las felicito, la verdad que muy bien. El trabajo, por ejemplo, estamos nosotros con Mariana, estamos muy contentos en el Álvarez, trabaja muy bien con kinesio, con nutrición, con todos los demás componentes de la SARIP, estamos muy contentos. Y hoy te comenté que ya el Álvarez está recibiendo en consultorio externo los pacientes ambulatorios. Ya estamos con algunas secuelas, claro, con trabajo de electroterapia exponencial, estamos trabajando con el gimnasio, tenemos muchos psicoergómetros. Estamos preparados también para la parte de rehabilitación ambulatoria, o sea que estamos cerrando el circuito. Bien. Quiero aprovechar que están algunos directores de hospitales y me gustaría conocer, que den su opinión de cómo ven
el funcionamiento de estas salas, si es lo que esperaban. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí. Hola. Sí. Hernán, desde el Argerich. ¿Qué tal, Doc? Bien, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme. Realmente felicito a todas las licenciadas por la... Se perdió la voz, Doc. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. No, quiero felicitar a todas las licenciadas por la presentación y bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todo el equipo de fonoaudiología del Hospital Argerich, a la licenciada Paula Blanco, que con su equipo no dudó un instante cuando los convoqué para realizar un equipo interdisciplinario para poder llevar a cabo esta problemática que teníamos hace unos meses atrás, que era cómo nosotros podíamos rehabilitar a estos pacientes que salían tan mal de terapia intensiva, y también cómo evitar que una vez que salen de terapia vuelvan a terapia por la falta de control. Y así pudimos hacer una SARIP realmente que nos llena de orgullo, donde el trabajo en equipo interdisciplinario, como lo han demostrado, es lo mejor que nos pudo haber dejado y lo que nos va a dejar esta pandemia, es aprender a trabajar en equipo. Realmente es muy emocionante ver a los distintos integrantes de los servicios que no tenían casi relación y que hoy están trabajando día a día y codo a codo. La verdad que también quiero agradecer a todo el equipo de Kinesio de mi hospital, que con la licenciada Esther y el licenciado Carlos Ruiz realmente tampoco dudaron en formar parte y formar gente que no era del sistema en Kinesio, pero que realmente lo han podido formar, darle la oportunidad a mucha gente que no ha tenido la oportunidad de saber lo que es trabajar y hacer una guardia en un hospital público, llenarlos de esa mística de que es el trabajo en el hospital público y de lo que nos compromete y nos enorgullece ser parte del sistema de salud del gobierno de la ciudad, que realmente ha demostrado en esta pandemia, sin lugar a duda, ser lo mejor en salud. Con los resultados que tenemos a la vista, con la planificación que ha hecho Fernán, siguiéndolos todos juntos, encomunados atrás de él, y bueno, cuando se planteó el tema de la SARIP, apoyó en forma inmediata esta creación, y la verdad que creo que los resultados están a la vista. Así que los felicito, les agradezco la invitación y bueno, y esperemos poder seguir trabajando en este sentido y obteniendo los resultados que estamos obteniendo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Doc. Pepe. Sí, bueno, sumarme a lo que dijo Néstor, que creo que abarcó todo el arco de lo que estamos conversando. Nosotros estamos en un camino de comienzo en el hospital. Nos sumamos un poquito a la cola de lo que ya venían trabajando. Y yo lo miro con sumo interés, es un gran interrogante, es algo que no tenía registrado yo, por lo menos en el hospital, no sé si en el sistema, y tiene muchas cosas innovadoras, ¿no? Que no deberían ser nuevas, pero bueno, para nosotros lo son. Es mirar al paciente el día después, que a veces en la mentalidad médica está el diagnóstico y está el tratamiento que hay que llevar adelante, y bueno, y muchas veces se acaba ahí la historia. Y acá estamos descubriendo, yo escuchaba con atención a las licenciadas, estamos encontrando un mar de
dificultades, patologías, secuelas, que son impensadas. El paciente uno lo desteta del respirador y parece que ahí terminó todo, que ahí se alcanzó el éxito, se salvó la vida, y parecería que no, que hay mucho más. Lo que hay que salvar es la calidad de vida a posteriori. Y vuelvo a decir, lo miro con sumo interés. Es absolutamente novedoso. Creo que el hospital nuestro lo está mirando con interés, también con inquietud, porque bueno, como todas las cosas nuevas, siempre son miradas bajo esa óptica. Es un grupo de profesionales no médicos, aunque médicos hay, pero bueno, está girando todo alrededor de esto, con una gran independencia. Y esto es novedoso en el sistema. Así que, bueno, sí, felicito la iniciativa. Me parece que nos están mostrando un camino novedoso que el sistema, que por ahí es un poco vetusto, lo había logrado ver por sí solo. Y bueno, y ojalá que tengamos éxito, porque me parece que esto abre las puertas a un montón de alternativas que por ahí todavía no las tenemos pensadas, pero deben estar ahí cerquita en el horizonte, que salen de la práctica médica del médico y alcanzan otras especialidades con un futuro promisorio. Así que, bueno, los felicito a los que tuvieron iniciativa, felicito a todos los que se están sumando y tengo mucha expectativa sobre los resultados finales. Bien, gracias Pepe. Yo lo que les quería comentar antes de dejarle la palabra a la doctora Cordero es, dentro de todo esto innovador y novedoso que ustedes mencionaron y que está a las vistas de todo lo que vamos progresando, es que estamos haciendo altas compartidas, ¿sí? Donde no solo es el alta clínica del paciente, sino el alta en todas las disciplinas. Puede estar el paciente en alta clínicamente, pero le falta algo a nivel social y se espera 24 o 48 horas para darle el alta por eso. Si fonoaudiología dice en 24 horas, 48 como máximo le saco el espesante, esperamos un poquito para darle el alta y el paciente se vaya en mejores condiciones. Si nutrición nos dice nos falta un poquito para conseguirle al paciente el suplemento alimenticio que necesita y esperamos un poquito, esperamos. Entonces esta alta integrada también es algo muy novedoso que estamos todos aprendiendo a encarar el alta del paciente de esta forma. Yo personalmente les quiero agradecer a todos los que están presentes por el gran trabajo que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo. En algunos nos costó un poco más empezar por falta de esto o lo otro, pero ya estamos encausados en los 4 hospitales, se está trabajando de esta forma transdisciplinaria, donde antes para pedir una interconsulta y tener la respuesta esperábamos 48 horas a tener la respuesta de la interconsulta que pedíamos, y ahora nos damos vuelta y tenemos al lado al profesional que nos da la respuesta. Todo eso acelera los tiempos, porque acelera los tiempos para el paciente. Así que bueno, doctora Cordero, le dejo la palabra. Buenas noches a todos. Me disculpo porque entré con ustedes y tuve que salir porque, digamos, una reunión urgente me sacó inesperadamente. Yo solamente quiero decir que esta iniciativa fue apoyada desde el momento cero por el ministro, que vio la trascendencia que tenía la actividad transdisciplinaria en un paciente severamente comprometido y o secuelado, aunque sea transitoriamente, por la larga estancia en terapia intensiva y fundamentalmente en ARM. Nosotros lo acompañamos en tratar de crear las condiciones adecuadas para que este equipo maravilloso que se ha conformado en los distintos lugares
que vamos conociendo a través de las visitas y a través de los resultados que se obtienen de la actividad, sean solo un ejemplo de lo que podemos hacer si somos capaces de encontrar en viejos problemas nuevas respuestas, y que tienen mucho que ver con las visiones compartidas. Si hay algo que se respira en los lugares donde están instaladas las ARIP, es el gran compromiso para con el paciente y el espíritu de trabajo en equipo. Eso, digamos, le da un aire y le da un sol a los lugares donde trabajan, que no puede sino traducirse en los mejores resultados en términos de salud para los pacientes. Solo puedo decirles que quienes no estamos viviendo en el día a día la recuperación, nos sentimos sino maravillados por los resultados que ha obtenido este grupo, que tiene otra particularidad, y es que estos grupos que tal vez no se conocían pudieron trabajar de la misma manera porque los unía precisamente la actitud y la visión. En nombre del ministro y por supuesto en el mío propio, desde el corazón les agradezco profundamente el trabajo que están realizando por todas aquellas personas que requieren de esa actitud y ese equipo multidisciplinario que solo puede aliarse de la manera en que lo han hecho en el sistema público. Comparto la visión de Néstor Hernández, y si algo estamos haciendo ahora, pasados 6 meses del intenso trabajo 24/7 que venimos teniendo todos desde los distintos lugares, es qué cosas nos va a dejar la pandemia. Además del aprendizaje, además del enriquecimiento personal y colectivo, además del respeto por el otro, además del respeto por las características humanas, además de el haber enfrentado un desafío tras otro cada día, nos van a quedar los aprendizajes. Y SARIP es un aprendizaje. En lo personal, voy a hacer todo el esfuerzo que esté a mi alcance para tratar de que estos dispositivos que han funcionado en forma excelente, pero sobre todo han trabajado para la gente, persistan después de la pandemia. Trabajaremos juntos para lograr que esto, de la misma manera o de una manera parecida, trascienda la pandemia, para hacer aquel aprendizaje que nos lleve a dar una mejor salud a la gente a la cual nos debemos. Les agradezco enormemente a todos y cada uno, a los que conozco y a los que no, y los invito a seguir trabajando juntos para lograr que entre todos podamos construir una salud pública cada día mejor. Muchísimas gracias, Martín, que ayudaste desde el momento cero a que ningún obstáculo fuera insalvable, y ante cada dificultad siempre había una oportunidad. Así que, eternamente agradecida. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Para mí es un honor, como te dije más de una vez, poder estar acá colaborando en este momento y con todo esto. Aprovecho también que que se pudieron prender al Zoom Eugenia Palmucci, la quiero presentar, que trabaja codo a codo con la doctora Cordero y conmigo. La mayoría de los directores la conocen y mucha gente de trabajo social la conoce. Es la médica encargada de las altas interhospitalarias o las derivaciones interhospitalarias y a centros de tercer nivel o donde sea necesario trasladar al paciente para que no se cronifique en el hospital de agudos y no se cronifique en las salas de rehabilitación. Entre todos estamos dándole el mejor final al paciente, que salga lo mejor posible del hospital, con la mejor calidad de vida y todo, pero hay veces que por situación de calle, que por razones de vivir solo, el paciente no puede volver a su domicilio, entonces estamos buscándole la vuelta para
que tenga una continuidad y continencia. Así que si estás por ahí, Eugenia, quiero darte la palabra. Hola a todos. ¿Parecí? Hola. A muchos ya nos hemos visto en las visitas a los hospitales y bueno, y a los demás los estoy conociendo, los que tienen la camarita prendida. Ya, bueno, me habrán visto más de una vez a Martín y un poco lo que él decía. Yo trabajo junto con la doctora Cordero desde el ministerio. La idea es facilitarles los egresos a los pacientes o como decían las chicas, la continuidad, después la vida, el retorno a su vida lo más normal o lo más parecido a antes de tener que internarse. Entonces, bueno, un poco estamos para también colaborar con este estadio final del paciente, cuando ustedes ya hicieron todo el trabajo fundamental y extraordinario que hacen, que no se trabe por alguna cuestión que vamos a solucionar quizás desde otro nivel. Así que junto con todas las trabajadoras sociales que son otras gemas que tienen ocultas ahí y no tan ocultas en la SARIP, tratamos de encontrarle la vuelta para que los pacientes puedan salir y seguir con su vida lo más normal posible, y sobre todo, bueno, una rotación en estas salas, porque sabemos que tienen una capacidad limitada, y siempre la demanda, ¿cierto?, supera a los recursos que tenemos, así que bueno, es ayudarlos a que ustedes puedan mantener esos índices de rotación y de éxito que están teniendo desde otro lugar. Que cuenten con nosotros en conmigo y bueno, obvio con Martín, en todo lo que necesiten. Gracias, Euge. También quiero aprovechar que están presentes el doctor Bachino. Si te puedes presentar por ahí. Él es el encargado del jefe del CEMAR 2. Mario, Diego, si estás por ahí, o Mario Bausa. Estoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que no tengo más palabras que las que dijeron, ¿no? Yo estoy a cargo del CEMAR 2, en realidad en este momento estoy encargado del operativo Detectar de la 2124. La realidad es que el dispositivo se encuentra funcionando y llevado adelante por los profesionales que están participando acá de la reunión también, y por el doctor Mario Bausa, que está coordinando conmigo el operativo y este dispositivo de rehabilitación. A mí me va sorprendiendo esta articulación que se está haciendo entre un efector que se encuentra más en el territorio y los hospitales. Yo recibo llamados del Hospital Muñiz, artículo con el Hospital Argerich, con el Hospital Pena, y con distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires, en donde vamos compartiendo pacientes, y esto me parece que abre puertas a lo que se viene, que es en lo que creo que vamos a embarcarnos en el post-pandemia, y es en estas articulaciones y estas idas y vueltas y circulación de los pacientes lo menos traumático posible entre los distintos niveles de atención, y creo que es lo que empezamos a tratar de armar antes de la pandemia y lo que continúa, y me parece que este laburo que vamos haciendo entre todos apunta a este objetivo que tiene Fernán, que compramos esta idea muchos de los que laburamos en la gestión, que es avanzar a una salud más integrada y a una red de cuidados que se ve reflejada en el tipo de articulación y de laburo que vamos haciendo nosotros en este momento. Bueno, nada más que esto. Gracias, Diego. Pablo Presas, ¿estás por ahí? Yo aprovecho a presentarlos las caras visibles de los que coordinan los centros para que el resto del grupo los vaya conociendo. Bueno, encantado. ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias por la invitación y por formar parte de esta idea que ni bien nos juntamos la semana pasada, Martín, la compré. La verdad que me pareció excelente, me pareció fantástico. De hecho, ya hoy arrancamos, así que la verdad que me parece bárbaro el tema de la articulación entre las diferentes disciplinas del ministerio.
que no nos conocíamos y ahora nos vamos a conocer para trabajar con un fin común, para lograr la rehabilitación de la gente. Yo creo que, como dijo Diego, esto es lo que viene. Todavía no terminó la pandemia, pero tenemos que empezar a ponernos los pantalones largos con lo que sigue. La verdad me parece una articulación bárbara entre diferentes disciplinas y el trabajar en equipo, trabajar en grupo, articulando la actividad desde el segundo nivel, como son los CEMAR, con el tercer nivel, que son los hospitales, y en algún caso ojalá que podamos mandar al paciente también al primer nivel de atención. Eso con tiempo. Pero la verdad que me parece bárbaro y ojalá que podamos nutrir de más profesionales a este trabajo. Así que encantado y bueno, a disposición de todos. Mi nombre es Pablo Presa, estoy en el CEMAR 1. Gracias, Pablo. Y si está Abel Berger por acá, la coordinadora del área es Eugenia Cámara, pero tiene a la hija con COVID positivo y la estaba llevando ahora a la UFO porque estaba desaturando un poco, así que está un poquito preocupada por eso y no, por estas obvias razones no se presentó. Pero si estás, Abel, por ahí, me gustaría que te presentes. Abel es el médico que sigue a todos estos pacientes. Abel, todo tuya la palabra. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches para todos. Sí, bueno, a Eugenia les manda un saludo también. Desde el primer momento que arrancó, digamos, el proyecto, nos planteó, digamos, participar de este esquema y, bueno, la verdad es que con la articulación que ya tiene con el hospital desde el área programática y desde el servicio de clínica médica, también, digamos, desde hace muchos años se logra la articulación de los pacientes más allá, digamos, de la sala del SARIP, así que nos vino bien, digamos, como para continuar con esa tarea. Y bueno, la incorporación, digamos, también de Marisa, fonoaudióloga, y Fabio desde Kinesio, la verdad es que le dio un refuerzo súper positivo también al equipo para poder encarar el proyecto. Así que la verdad que muy contentos todos. El contexto del CESAC también nos sumó, digamos, porque se sumaron más allá, digamos, de estar en el equipo de rehabilitación, se sumaron a ver pacientes que no estaban en seguimiento en el CESAC, así que la verdad es que todo muy positivo en ese sentido. Bien, gracias, Abel. Bueno, ya estamos presentados la mayoría. Ustedes ya saben, pueden contar conmigo que estoy para esto, para poder coordinar con ustedes y favorecer la mejor interacción entre los hospitales y los centros de salud, entre los hospitales y los servicios, entre los hospitales, el CESAC y el Ministerio, hacer un resumen, ¿sí?, para llegar a todos lados y dar la mejor respuesta, como se está haciendo. Yo estoy, como les dije hace un rato, más que contento y orgulloso de todo el trabajo que se está haciendo. Creo que ninguno de los que está acá presentes pensó en dónde y a dónde estamos llegando con todo esto. Así que gracias. Tienen mi teléfono. Las veces que pueda ayudar, los que necesiten algo, pueden contar conmigo, para eso estoy. Y recuerden, este espacio de los miércoles es un espacio para que todos podamos crecer. Como les dije anteriormente, el miércoles que viene va a hablar enfermería, y después el otro miércoles o el otro les voy a pedir a la gente del CESAC y CEMAR que cuenten su experiencia, que es muy, muy, muy enriquecedora. Bueno, si alguien quiere agregar algo, decir algo, es el momento. Antes de despedirnos. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora María Guinot, soy la jefa de gabinete de Gabriel Batistela, del doctor Gabriel Batistela, y
bueno, él les manda sus saludos, agradece el gran esfuerzo que están haciendo todos los equipos, y como decía Diego y como decía también Pablo, bueno, es realmente muy enriquecedor, es parte de los cuidados progresivos a los que queremos llegar, articuladamente, con todos los niveles, con todos los equipos, esta interrelación permanente que enriquece el trabajo diario, y nos contiene también a nosotros mismos, ¿no es cierto?, a los pacientes y a nosotros mismos. Así que bueno, un saludo enorme al doctor Gabriel Batistela, que no pudo estar. Apoyamos esta iniciativa desde nuestro lugar y en todo lo que se necesite, y bueno, estamos en el equipo. Muchas gracias, Martín, a vos. Gracias, María. Disculpame, no te había visto. Si no te estaba escondida, estaba escondida. Estás ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar presentes, y están siempre invitados los miércoles. Si no les llega la invitación, pídanmela, pero bueno, a todos los dispositivos, por todos los canales del WhatsApp que tengo, se las voy mandando. ¿De acuerdo? Gente, que tengan una linda semana. Muchas gracias por haber